Bienvenidos a Medicina para el Alma, programa ganador del premio Gaviota de Plata 2026 como mejor programa de salud, con la conducción de Valeria del Castillo, reconocida con el Gaviota de Plata 2026 por su labor holística. Un espacio dedicado a transformar tu bienestar en las 5 dimensiones: física, mental, emocional, espiritual y energética. Acompáñanos en cada emisión con entrevistas exclusivas a destacados terapeutas y consultores holísticos. Además, vas a encontrar una cartelera holística súper completa con las mejores actividades, talleres y eventos para tu camino de sanación. Conecta con tu bienestar interior. Acompáñanos todos los martes a las 16 horas por la pantalla de TV Canal 2 Salta. Buenas tardes, bienvenidos a Medicina para el Alma, tu consultorio holístico en sintonía multimedia. En la idea de conducción, quien les habla, Valeria del Castillo, y en la producción general, Cecilia Lagarde para La Mecha Producciones. Acordate, este es un programa referente en todo el norte del país, incluso también llegamos hasta Mendoza, Córdoba, Chile, Bolivia y Perú, referente en sanación y en terapias holísticas y complementarias, espiritualidad, todo pasa, toda la movida esta pasa por Medicina para el Alma. Si te quieres comunicar con el programa, 3876-553701. Estamos saliendo en vivo por la pantalla de Canal 2, por el Facebook de Canal 2 y por mi TikTok medicina.alma11. Hola gente de TikTok, gracias por estar ahí como todos los martes. Y ya que te dije mi TikTok, te digo mis otras redes. En YouTube y en Telegram estoy como Medicina para el Alma 25 y en Facebook y en Instagram como 7 Chakras Salta. Señor director, por favor, que le podemos mostrar lo que tengo puesto hoy. Como siempre, me viste Boutique Camila. Mirta me ha seleccionado para hoy algo fresquito, hace mucho calor hoy, así que me seleccionó una remera negra de algodón con una estampa muy bonita que acompaño con un pantalón sport de color nude, muy suelto, muy fresco también, las dos cosas. ¿Dónde está Boutique Camila? En Manzana 542C, Casa 1 de Barrio Los Ceibos. Su horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 14 y de 18 a 22 horas, y los sábados hace horario corrido de 10:30 a 22 horas. Acepta todos los medios de pago. Y si te querés comunicar con Mirta, al 3874 69 60 84. Y también tengo que agradecer, como siempre, a Nati de Peluqueriant, de Natividad Torres, que me hizo un brushing hoy, así que me peina todos los martes. Me dijo mi productora que me queda muy lindo, así que bueno, gracias Nati. Ella me cuida el pelo, me tiñe, me depila, tengo el pelo hermoso desde que Nati me lo cuida. ¿Dónde encontrás a Peluqueriant? En Avenida Reyes Católicos 1913, y su horario de atención es de martes a sábado en horario corrido de 9:30 a 19 horas. ¿Y a quién más tenemos que agradecer? A Andrea de Coluna, que nos ambienta el living para recibir a nuestros invitados. De Coluna en Necochea 481. Y si querés saber todo lo que vende, entras a www.decoluna.shop. Y bueno, y también tengo que hacer unos agradecimientos muy especiales, sobre todo a nuestro nuevo sponsor. Gracias Pritiana Holística por acompañarnos. A partir de hoy empieza a acompañarnos, así que muchísimas gracias por confiar en Medicina para el Alma.
Y también agradecer a ustedes, a la audiencia, a mis seguidores de las redes sociales y a todos los terapeutas holísticos que confían en Medicina para el Alma para dar a conocer sus eventos, sus talleres, sus terapias. Así que muchas gracias a todos. Y ahora sí, señor director, pasamos al living. Ya estamos instalados en el living acá para recibir a nuestro invitado. Él es Francisco Sola. Hola, Francisco. Shalom, ¿cómo estás, querida? Buenas tardes, Valeria. Gracias por venir al programa. Y les cuento un poquito el tema que vamos a tratar hoy es Kabbalah, como habrán visto en los avances que hice en mis redes sociales. Así que, pero primero les quiero presentar a quién es Francisco, ¿sí? Bueno, Francisco es un more de Kabbalah, que ya va a explicar él qué es esto, de un linaje de 9 generaciones de hombres dedicados a esto. Tiene estudios en psicología y psicoterapia en la Universidad Gordon Gershon en Tel Aviv. Y su actividad se centra en la terapia orientada más al espíritu y la supraconciencia, y es fundador de la Escuela de Kabbalah del Centro Manantial acá en Salta. ¿Así es? Muy bien. Bueno, vieron como siempre, todos los invitados al programa tienen unos currículum grandísimos y por eso los invitamos, porque son especialistas en el tema que tratamos, ¿no es cierto? Bueno, en verdad yo con la presentación que me siento cómodo es con Moré. Bien. Moré se puede traducir del hebreo como maestro, pero en verdad conceptualmente significa aquel que leyó antes lo que vas a leer vos después. O sea, simplemente es una cuestión de orden de tiempo. Ajá. No hay un magisterio de calidad, sino simplemente uno ha leído antes y está promoviendo estas informaciones tan esenciales, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, ya explicándose lo que es el moré, pero ahora para los que capaz que han escuchado el término Kabbalah, ¿pero qué es? Bueno, la palabra Kabbalah es una palabra hebrea que viene del verbo lekabel, que significa recibir. En consecuencia, la Kabbalah es el corpus de conocimiento que se recibe tanto de la inspiración divina como de la tradición para lograr excitar las sensibilidades espirituales e integrarlas al yo psicológico, y de esa manera la persona logra encontrar de modo singular, ¿no?, su ubicación en el orden cósmico. Es decir, hay un tipo de información que cuando la persona la integra y la lleva a su vida cotidiana, empieza a provocar la comprensión de su rol, del sentido de su existencia y de su rol en el orden cosmogónico, ¿no?, en el orden universal. ¿Y qué similitudes hay, no es cierto? Yo también estoy en la espiritualidad, por supuesto, no de este plano, pero siempre todos encaminados a esa conexión con esta divinidad, con algo superior, y a ocuparnos nuestro lugar, como vos decís, en el cosmos, o en esta vida, o en esta existencia, o en este universo, ¿no es cierto? Pero visto y dicho con otras palabras, ¿no es cierto? Así es. Pero vamos todos por ahí, por la misma. Sí. Bueno, entonces ya dijimos que lo que era un more, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y de dónde proviene esta sabiduría ancestral? Y me gustaría que también explicaras por qué era como que en un momento, o hasta hace muy poco, digamos, estaba como circunscrita a un cierto número de personas o muy reducido, y desde un tiempo a esta parte es como que se ha abierto, ¿no es cierto?, a hacer
difundida y qué es lo que estás haciendo vos en este momento, ¿no es cierto? Nosotros formamos parte de un movimiento que se llama Hidush Surah, que en hebreo significa renovación de las formas, porque la Cábala, que sus orígenes son insondables, o sea, se pierde en la noche de los tiempos, la Cábala ha estado siempre atravesada por un lenguaje quizás un poco mitológico. Valeria, a ver, hace 33 siglos atrás la humanidad carecía de un lenguaje epistemológico suficiente que hoy por hoy lo tenemos bastante más a la mano. Entonces había que explicar procesos cuánticos, había que explicar procesos de la constitución del ser psicológico, procesos de imbricación de la supraconsciencia con los niveles de la conciencia psicológica, y no existía un lenguaje. Entonces había una metáfora un poco ordenada en ese lenguaje mitológico y hubo que actualizar eso. No estamos alterando el proceso tradicional, nosotros no somos cábala exótica, que la hay, ¿no? Hay una cábala que es un poco un rejunte de varias perspectivas. Yo pensé que había una sola nomás. No. Nosotros nos ajustamos mucho al Chabad, ¿no? A la tradición mística judía más conspicua. Sin embargo, tenemos que hacer una actualización, y porque esa actualización pone al alcance de muchas personas judías y no judías el numen, el núcleo de esta luz de conciencia tan importante. Mirá, como todas nos vamos ayornando, digamos. Claro, me haces una pregunta crucial, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo la tendencia a ser larguero, así que vos me indicame. Te iré cortando. Pero fíjate que la Cábala es un movimiento místico y como tal se separa de la organización dogmática. El dogma, y me hago cargo de lo que digo, el dogma tiene su encaje en los procesos de poder y organización social. El dogma ha sido siempre el socio necesario del poder en la historia. Y en la historia también está la aparición del movimiento místico, que es un movimiento que no pide permiso, que habla con el 0800 Dios y que recibe la conexión directa. Y entonces generalmente, y eso aparece mucho en la Torá, lo que ustedes conocen como el Antiguo Testamento, el místico queda enfrentado al poder. Que se trata siempre, transversalmente a lo largo de los procesos históricos, se trata siempre de personas estremecidas por la verdad, sin ningún deseo de morigerar su posición ni hacer ninguna negociación. Así que el místico va a ser el sujeto que se para delante del rey y le dice: mirá, estás haciendo macanas, esto que vos estás haciendo no corresponde a la voluntad divina. De todas maneras, la Cábala va a evolucionar mucho su estructura. Gershom Scholem, el gran pensador del siglo XX y compendiador de la historia de la Cábala, va a decir algo que es fundamental. La Cábala es el misticismo del lenguaje. Fíjate que nosotros conectamos con un Dios que crea por la palabra. Vayemor Elohim naase Adam, ¿no? Dice, y dijo Dios, haremos a Adam. Y nosotros decimos el verbo creador. Claro, exacto. Bueno, así que el lenguaje está presente como un instrumento de naturaleza divina, ¿no? Que opera en los 5 niveles del universo. Y acá quiero agregar una distinción quizás significativa de la Cábala en relación a otros lenguajes místicos. Generalmente la mística se va a encontrar con lo que nosotros llamamos la dicotomía aristotélica. Esa idea de que el espíritu tiene intereses, inquietudes y aprensiones que el cuerpo no comprende y viceversa. El cuerpo tiene deseos, aprensiones que el espíritu no comprende ni le interesa. La Cábala va a integrar una perspectiva totalmente distinta, donde comprendemos que hay un Usher Gesed, hay un hilo conductor coherente en un proceso de contracción de la energía. Es decir, el infinito va a hacer un movimiento
que se ordena en el objeto de estudio de la Cábala, que se llama el Maaseh Bereshit, es decir, el misterio de la creación, y allí se va a explicar en un lenguaje que luego va a tener encaje en la física cuántica y en la teoría del Big Bang, que ¿no? se va a enganchar con todo lo que está en todas las redes, todos están hablando de esto y cómo... Claro, entonces la Cábala comprende que ese inicio tiene un continuum hasta hoy. Hasta ahora. Claro. En cada uno y uno de nosotros está operando ese proceso de creación del orden cosmogónico. Entonces, fíjate qué interesante. La Cábala dice que de ese infinito se crean 5 niveles de universos, 5 universos, que operan cada uno en una jurisdicción de la energía. Ajá. ¿Y cuáles serían esos 5 universos? Bueno, nosotros tenemos, son disquisiciones que precisarlas sería un poco vago, porque a la gente no le va a decir mucho, pero sí. Está Adam Kadmon como una potencia de la energía expandida a pleno, luego el universo de Atzilut, que es el universo de la emanación, donde el primero ya lo escuché. Claro, el Adam Kadmon, que es conceptual en el adentro del infinito, y luego esto vas a dar un segundo paso de contracción de la energía, y entonces lo que estaba simétrico y unificado, lo que va a hacer es fractalizarse. Claro. Entonces aparece el universo de la emanación. Luego este universo a su vez se contrae y genera un universo subsidiario, que es el universo de Briah, que en hebreo significa de la creación. Ajá. Y luego el universo de la creación da lugar al universo de la formación. Ajá. El universo de Yetzirah, que es el universo que está dimensionalmente más próximo a nosotros. Y está como el almacén de todas las cosas que fueron, son y serán en este plano. Y luego, discúlpame, sí. El universo de Yetzirah, de la formación, da lugar al universo de mayor contracción de la energía, que es el universo de Asiá, que es este universo. Bueno, nosotros más o menos te tomo las ideas porque para hacer un paralelismo, digamos, sí. Con lo que nosotros decimos somos fractales del universo, de esta divinidad o de esta energía superior, como le quieran llamar, y que también estamos en multiversos que son paralelos, ¿no es cierto?, a nuestra existencia acá, ¿no es cierto? La gran revelación de la Cábala a ese respecto es que dijimos que hay 5 niveles de universo. Y luego nosotros vamos a encontrar que la Neshama, o sea, el universo espiritual del sujeto humano, tiene una anatomía. Por eso decíamos que la Cábala es una ciencia del alma, porque tiene un objeto específico, un método específico de estudio de ese objeto, y luego va a tener su proceso de prueba y de experimentación específico de esta disciplina. Entonces decíamos que estos 5 universos tienen encaje con 5 órganos espirituales que constituyen al yo espiritual. La Yehidá, que la palabra Yehidá en hebreo significa Yihud, es decir, entrelazamiento, y es un componente de nuestro espíritu que tiene como permanente anhelo de volver a fundirse en el infinito, ¿no? De hecho, la tradición judía dice que el ángel de la muerte, cuando viene, que no es tenebroso para nosotros, sino todo lo contrario, cuando viene, apela al nombre con el que estamos inscriptos en el universo de la Yehidá, y nos nombra por ese nombre, y el placer de fusionarme en el infinito otra vez de vuelta a casa es tan grande que me da la fuerza como para desenredarme de los procesos del yo. Luego, esa Yehidá baja a la Hayá. En la Hayá en hebreo significa vitalidad, ahí aparece un primer yo que se entiende a sí mismo como componente de un organismo mayor. ¿Sí? Es como si estuviéramos pensando desde una conciencia celular. Viste que las células nuestras no discuten quién es Valeria, ¿no? Están todas de acuerdo en ser Valeria, pero sin embargo son individuos, son individualizables. Entonces en la Hayá nosotros tenemos esa aptitud, y luego eso a su vez se contrae, y ahí sí aparece un yo
transversal a todos los procesos encarnatorios que mi camino en la experiencia humana va a significar, y eso se llama Neshama. Y en hebreo, Neshama, el hebreo, hay que decirlo, es un lenguaje consonántico que es polisémico, es decir, una misma palabra me sirve para sacar muchos niveles de comprensión. Entonces, Neshama yo lo puedo leer como Neshima, aquello que respira. Ajá. Entonces, fíjate qué interesante, ese yo espiritual está ya en contacto con un universo que se expande y se contrae, ¿no? Y que esa contracción y expansión, esa tensión y relajación, ese dualismo, sí, va a organizar todos los universos desde ahí hacia abajo. Mira vos. La Neshama va a ser el depósito de las sucesivas experiencias encarnatorias que yo voy a tener. Esto se llama Gilgul. Acá Sí. te voy a cortar porque tengo que rescatar varias cosas de las que dijiste. Esto de la ciencia, y yo, vos sabés que yo Sí, soy sí. científica, Así es. o que vengo del campo de la ciencia, y es esto, es decir, cómo, bueno, tiene sus enunciados, Así tiene, es. decir, bueno, que sus hipótesis, por así Así es, decirlo. su orden. Exactamente, su aplicación de su método científico. Así es. Para comprobar esas hipótesis que han sido planteadas. Por eso, y esa es una de las preguntas que tenía acá de como ciencia. Y veo también muchas similitudes entre lo que vas diciendo y en lo que creo, digamos, en esto de que tenemos sucesivas encarnaciones, y esto que tenemos un alma o un espíritu, que ustedes le dicen de otra forma, pero básicamente es lo mismo, y como encarnación tras encarnación vamos, vos decís, bueno, esto contrayendo y expandiéndonos, y de última evolucionando, ¿no es Por cierto? supuesto. Bien. Continuando Quiero ver qué hora es, así estamos con tiempo, ¿no es cierto? Bien. Hay muchas preguntas, hay como siempre, nuestro público no sabes cómo. Sí, déjame cerrar sí. esto. Después de la Neshama nosotros tenemos dos componentes más que son fundamentales entender, que es el Ruach, que es una dimensión donde se procesan las emociones. Fíjate qué interesante que en hebreo emoción se dice Gesher, Regesh, y hay un ejercicio en hebreo, en Cábala, que es el movimiento de las letras y la aparición de otras palabras. Entonces está Regesh como emoción, y cuando yo muevo las letras aparece Gesher, puente. Entonces, ¿qué significa esto? Que las emociones son el puente conector con el universo, los diferentes lenguajes de los diferentes componentes del yo espiritual y el cuerpo. Por eso el proceso de somatizar una emoción es tan significativo. Y cuando nosotros ordenamos toda esta información, que por tiempos televisivos tengo que ir muy rápido, cuando nosotros logramos dar orden a esto, el sujeto toma su ubicación en un orden cosmogónico. Entonces no hay vida pequeña, no hay persona insignificante, no hay acción pequeña, no hay palabra ni emoción que signifique más que otra. Y eso nos pone en contacto con una muy saludable responsabilidad, que es la de co-creador con el infinito. Bueno, nosotros decimos exactamente lo mismo, así que apoyo totalmente esto. Y vos sabés, me encanta que dejen sus preguntas, y seguramente en el segundo bloque nos vamos a dedicar a contestar, porque siempre tiene mucho participa mi audiencia, y qué a mí maravilla, me encanta, buenísimo. a mí me encanta. Bueno, entonces dijimos lo de la ciencia, y vos estás por dar una serie de charlas. De hecho, creo que esta noche es la primera, ¿no es cierto? Es la primera charla sí, de 5. De 5. Y esto de cómo hacer para descubrir el propósito del alma. Claro, la primera revelación de la Cábala es que mientras que otros lenguajes místicos tratan el asunto de la rectificación o la idea del progreso de un alma que aparentemente nace sin saber nada y va aprendiendo a lo largo de las encarnaciones, nosotros tenemos una premisa un poco anterior, que es dentro del concepto Shlihut. Shlihut significa la misión de la chispa divina.
Es decir, nuestra Neyamá sí va a tener que hacer un ciclo de 26.860 años en tiempo terrestre, reencarnando, Sí. para aprender a entendérselas con la condición humana, pero no porque ella carezca de una información, todo lo contrario. Lo que vamos a hablar hoy, lo vamos a demostrar a través de los procesos de la Cábala, es que la chispa divina es puro amor contribuyente, es decir, viene a hacer espacio para aumentar un nivel de conciencia preestablecido que tiene que leudar, tiene que crecer. Entonces, la existencia de cada persona y persona es un acto contribuyente desde la divinidad. Cada vez que yo vivo desde el yo, desde el ego, desde el yo psicológico, me desconecto de ese propósito y empiezo a quedar como enredado en el anecdotario de los propósitos inferiores. Entonces, al final, da la impresión que yo nací para pagar la luz, el gas, el colegio de los chicos. Sí, y levantarme y trabajar y volver a casa y comer y dormir. Y el problema es que dentro mío hay una fuerza que sostiene la vida que vino otra cosa. Y ahí aparece una fractura. Y convivir con esa fractura es absolutamente patológico. Claro. Entonces, cuando está pulsando eso dentro mío, a decir, bueno, che, vinimos a algo más. Y está interpelando el orden que va estableciendo la psique en los propósitos inferiores. Entonces, la principal medicina del alma, citando tu programa, es hacer este reordenamiento de la posición propia en relación al infinito. Y volver a conectar, digamos. Y uno entra de lleno por la puerta grande de la gratitud. Uno empieza a descubrir que es el universo todo el que respira cuando yo respiro. Que cuando yo logro superar un anudamiento emocional, en realidad estoy desanudando un bloqueo que le era propio al universo de mi tiempo. Que yo estoy haciendo un trabajo de un trabajo mesiánico, un trabajo poderosísimo, trabajando en mí mismo. Que entonces la persona empieza a recuperarse a sí mismo de un discurso que nos pretende esclavos de paradigmas artificiales. Hablábamos del laberinto disfrazado de paraíso. Porque los relatos Disney, de los matrimonios Disney, los relatos del capitalismo utópico, ¿no?, hacen que la persona compre esos sueños artificiales e involucre su vitalidad en alcanzar eso. Y su interior no colabora. Claro. Así que bueno, esa es la propuesta, volver a conectar con el propósito superior del alma. Bien, estamos en tiempo de irnos a una pausa, Fantástico. Así que vos quédate ahí, ya volvemos después de la pausa. Seguimos hablando con Francisco Sola de Kabbalah. Ya venimos. En 7 Chakras Alta te ofrecemos yoga terapéutico presencial en grupos reducidos para una atención más personalizada en un ambiente cálido y tranquilo. Además te ofrecemos sesiones privadas vía online para guiarte en tus procesos de despertar, sanación, crecimiento espiritual y conexión de llamas gemelas. Contactanos al 387-567-1800 y reserva tu lugar o consulta. Tu casa habla de vos. En Deco Luna lo sabemos. Encontrá ese detalle especial que transforma cualquier espacio, decoración, bazar y todo lo que tu hogar necesita. Porque cada rincón merece un toque único. Hacer de tu casa tu lugar favorito. Descubrilo en la página www.decoluna.shop. Estamos en Necochea 481, un espacio de regalarte. En Britania Holística tenemos productos artesanales elaborados con ciencia e intención.
Contamos con kits personalizados para acompañar diferentes propósitos. Productos naturales para el cuidado diario y tus rituales de bienestar. Pedidos al 387-561-1823. Britannia, tienda holística. Es hora de volver a clases. Vamos a estudiar en Centro de Estudios Lagarde. Y veremos esos temas que tanto te costaron aprender o los que aún no entendiste del todo. Repasamos los temas más importantes del año pasado y reforzamos lo que ya aprendimos. Anota a tu hijo con tiempo. Los precios son promocionales y los cupos limitados. Te espero. Bueno, ya volvimos de nuestra pausa comercial y vamos ahora, señor director, por favor, a nuestra cartelera holística. Muy bien. Entonces, tenemos el tercer encuentro de Sukha, un recorrido profundo para equilibrar cuerpo, mente y espíritu a través del yoga, el ayurveda y la astrología. Se realizará el domingo 2 de agosto de 9 a 16 horas en el espacio Show en Vaqueros. Para informes e inscripción se pueden comunicar al 387 45 82 519. Vamos con el otro, señor director, por favor. Y en el espacio holístico 7 Chakras Alta te ofrecemos yoga terapéutico y también acompañamiento de procesos con un enfoque integrativo, combinando la psicología humanista, la nutrición, el tarot y terapias energéticas. Para consulta te puedes comunicar al 387 567 1800. Muy bien. Y seguimos acá. Entonces, bueno, y ustedes saben que durante el primer bloque y durante la pausa han entrado muchísimas preguntas. Como les digo, siempre nuestra audiencia participando tanto y se los agradezco. Tenemos más de 50 preguntas, así que vamos a empezar a ver, vamos a tratar de hacerlo cortito, así tenemos tiempo de responder la mayor cantidad. Dice, ¿es una religión independiente o parte del judaísmo? La Cábala es el misticismo judío y es imposible separarlo de la tradición judía, pero indudablemente no es una religión. Es una ciencia del alma. Hay una sustancial diferencia. La religión se basa en el dogma, que es una suerte como de club reglamentado donde te dicen qué pensar y cómo hacerlo y en qué horario y qué calendario. Sí. En este caso, déjame decir una cosa que es muy importante propio de la Cábala. La Cábala no tiene discipulado. La Cábala busca la singularidad de la experiencia del contacto con Hashem. Mi abuelo nos decía a los nietos que Hashem, Dios, había puesto un muro entre la humanidad y sus misterios. Entonces, cuando llega un rabino, pone una escalera, sube el rabino y mira los misterios y le cuenta a la gente que ve. Ajá. En cambio, cuando llega uno de nosotros, decía, refiriéndose a los mekubalim, a los cabalistas, ponemos la escalera y ayudamos a que la gente suba por sus propios medios y vea. Ajá, perfecto. Dice, ¿qué significa Cábala? Dice. La palabra Cábala. La palabra Cábala significa recibir de la tradición y de la inspiración divina directa el conocimiento de cómo llevar a su máxima expresión a la condición humana. Bueno, esto es más o menos similar, es una religión, una secta o una filosofía. Bueno, ya estamos. No es ni una secta ni una religión, es un enfoque científico ordenado para tratar el asunto del infinito y cómo el infinito se expresa en el alma humana. Dice, ¿esto es lo mismo que astrología o tarot? No, nada que ver. Bueno, pero fíjate que hay una conexión directa de la Cábala con la astrología y con el tarot. Fíjate que la palabra baraja viene de la palabra hebrea beraja, que significa bendición. En consecuencia, el acto de tirar las cartas era un acto medieval de medir o comprender las bendiciones que estabas recibiendo.
De ahí que la palabra baraja viene de la palabra hebrea berajá. Así que hay un tarot. Yo no lo conozco, yo no conozco toda la cábala, claro, es muy vasta, sí. Pero hay un tarot desde la cábala. Y hay una astrología, porque hay, eso en hebreo se llama mareot, los planetas, las estrellas y su ordenamiento tienen un grado de influencia sobre la constitución de la singularidad humana. Y eso está contemplado dentro de la cábala y se estudia. Mira vos, qué sí. bien. Bueno, dice, ¿viene de la Biblia o de dónde salió? Bueno, la cábala precede a la Torá, porque en la tradición se dice que, bueno, hay que entender esto un poco complejo. Adán va a hacer un proceso reencarnatorio y cada personaje, cada varón del Antiguo Testamento en realidad no es un sujeto histórico, sino es un nivel de conciencia en el progreso de Adán. Entonces, cuando Adán llega al nivel Abraham y se transforma en Abraham, dicen nuestros sabios que el ángel de los misterios de Dios, el ángel Ratziel, se encuentra con Abraham y le entrega el Sefer Yetzirah, que es el primer tratado, quizás el más antiguo, de Cábala. Y ahí comienza el trabajo mancomunado entre la divinidad y su criatura divina para establecer un lenguaje suficiente para tratar el asunto del infinito y el asunto de la misión de la divinidad en condición humana. Y ahí surge la Cábala. Así que estamos hablando de casi 1800 años antes de que Moshe Rabenu, Moisés, nuestro maestro, reciba de Dios la Torá. Así que la cábala es anterior. Mucho más antigua. Dice una práctica antigua. Bueno, sí, está diciendo que sí, que es muy antigua. ¿Por qué se puso tan de moda con los famosos de Hollywood? No sabía esto. No, bueno, sí, yo en un podcast de España me hicieron la misma pregunta. Yo creo que forma parte de una necesidad que tiene que ver con la obsolescencia del discurso filosófico y del discurso psicoanalítico, y me hago cargo de lo que digo, sí. Porque hay una demora en el proceso de proveer a la humanidad de soluciones a la altura de las circunstancias por parte de la psicoterapia, de la psicología. Sé que me estoy tirando muchas opiniones en contra. Sí. Y entonces aparece el auxilio de la supraconciencia. La experiencia de contactar con la supraconciencia es una experiencia trascendental profundamente eficaz para reordenar todas las funciones del sujeto. Y yo creo que vos decías esta demora en darle solución a estas cuestiones, yo creo que también va de la mano de todas las terapias holísticas que tratamos acá, ¿sí? Se difunde más la cábala, salen estas otras terapias porque ya dentro de lo convencional es como que no se encontraba la respuesta. Totalmente de acuerdo con eso. Dice, es un tipo de brujería o magia negra. No, de ninguna manera. Dice la cábala, cree en Dios. Sí, pero en cábala, fíjate que nosotros a ese Dios antropomorfo, ese Dios lleno de definiciones ético-morales o emocionales provenidas de la condición humana, donde Dios es bueno, es padre, ¿no? Nosotros lo ubicamos dentro de un segundo nivel expresivo de la divinidad, porque el primer nivel es el infinito. Así que mientras que el dogma judío va a referirse a Jehová, a Yud-Kei Vav-Kei, a diferentes nombres divinos para mencionar la divinidad, nosotros nos referimos al Ein Sof. Ein Sof significa el infinito. Ajá, perfecto. Dice, ¿tengo que ser judío, volverme judío para practicarla? Indudablemente no. Si bien la cábala es la expresión del misticismo judío, es decir, que es el compendio de las experiencias que los sabios judíos fueron teniendo, hoy por hoy nosotros tenemos como aporte, a diferencia del dogma judío, nosotros entendemos que Vayemor Elohim Naaseh Adam, dice, Dios dijo, haremos a Adán. Y esto de Adán se tradujo como Dios dijo, haremos al hombre, y no dice eso el texto.
el texto no dice eso. Ajá. Dice haremos a Adam. Y Adam es una palabra triletrada que significa Aleph Dam. Aleph es la unidad de la criatura con el creador, la unificación de la chispa con la fuente. Y Dam significa sangre, es decir, en la Torá Hashem está creando una condición psicofísica capaz de llenarse de su espíritu. Y en ningún momento dice haremos al judío, o haremos al musulmán, o haremos al católico. Habla de la humanidad, habla de, justamente el Rav Ashlag hace una traducción muy interesante, dice, habla de la persona, ¿sí? Entonces, acá es donde la Cábala se separa del dogma, y el dogma va a pedir que la Cábala haga autos de fe, de coincidencia con el dogma. Claro. Hay cabalistas que lo hacen, y hay otros cabalistas que no lo hacemos, no porque estemos en contra de la organización del dogma, que sirve, sino que hacemos espacio para que la información trascendental de la Cábala quede al servicio de la necesidad de la condición humana, no cultural. Claro. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, sí, perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bueno, dice, ¿por qué antes era un secreto y ahora se publica? Bueno, eso más o menos lo hemos dicho, ¿no es cierto? De que antes estaba como... Sí, a ver, hay dos grandes explicaciones. El doctor Mario Javier Sabán las ordena muy bien en su historia de la Cábala. Hay una necesidad en un momento dado de preservar la información ordenada, clara. Entonces todo proceso de divulgación muchas veces vulnera los contenidos, porque con la finalidad de explicar la teoría de la relatividad empezamos a hablar de trenes, de balas que se disparan dentro del tren, y finalmente el núcleo de la verdad guardada dentro de esa teoría desaparece. Claro. Entonces hubo una preservación por una parte de la información, y por otra, la Cábala provoca pensamiento crítico e independiente. Ajá, y eso a muchos no les gusta. Por supuesto. Si yo tengo que organizar un club, voy a tratar de hacer un reglamento, y voy a tratar de ajustar a todos los miembros de ese reglamento. Sí. En la Cábala, hay que decir, todo se discute permanentemente, todo está en debate, todo está en investigación. ¿Sí? Okay. Entonces, yo creo que históricamente el dogma trató de minimizar, o anular, o mantener en minoría la fuerza de la reflexión cabalística. Perfecto, totalmente entendido. Vamos a ver, dice qué diferencia hay entre Cábala, budismo o yoga. Las diferencias son muchas, sí. Pero son muy ricas, y uno de los procesos, fíjate, yo estoy trabajando con querido amigo Martín Pojasi en la constitución de una fundación que se llama Fundación para la Investigación de la Armonización Integral Humana, y justamente lo que hacemos es tratar de aprovechar la información revelada, valiosa, que hay en la diferencia. ¿Te acordás? Vive la différence. Que viva la diferencia. No tenemos que pretender normalizar, uniformar todo. Es en la diferencia donde está el dato. ¿Sí? Entonces, no hay problema con la diferencia. Ahí está la riqueza. Sí, ahí está la riqueza. Justamente dice, ¿existe un libro sagrado para ellos? Sí, por supuesto. La Cábala tiene un texto central que es la Torá. La Torá es un texto maravilloso, vivo, dinámico, que aporta información permanentemente, información nueva permanentemente. Hay que aprender los métodos cabalísticos para leer la Torá, y entonces cuando uno la lee adecuadamente, el texto vive. Pero además la Cábala está ordenada a través de dos textos auxiliares muy potentes, Sefer Yetzirah y Sefer HaZohar. Sefer significa en hebreo libro, y el Sefer Yetzirah significa el libro de la formación, donde se revela cómo fue que se generaron todos los procesos de contracción de energía, lo que hace que la persona que integra esos conocimientos tenga capacidad de afectar el campo cuántico. Esto es tremendo.
Y luego está el Sefer HaZohar, que es el libro del resplandor. Y esto de qué es el resplandor es muy interesante y es el Sehel Shel Kol Olamot. Es la inteligencia que atraviesa todos los universos. Entonces, ¿cómo contactar con esa inteligencia? Fíjate que te estoy haciendo un spoiler sobre la próxima conferencia. Sí, y vos sabés que hay una pregunta sobre eso y te la quería hacer. Dice, ¿qué es lo primero que te enseñan en una clase de Kabbalah? Lo primero que se enseña es, basándose en la metafórmula del árbol de la vida, se enseña a establecer una relación correcta y verdadera entre tu singularidad y el infinito. Ese es el primer dato. Sí. Ese es el 0800 Dios. Cuando vos sabés que Dios está vivo y está perceptivo de todas las alternativas de tu sujeto humano. Perfecto. Me dice, ¿qué es el alma para la Cábala? Bueno, el alma es un punto en el proceso de contracción de la energía divina, porque nosotros tenemos un espíritu que es como más amplio y luego 5 niveles de alma. Es decir, el alma es una jurisdicción contraída del espíritu. Claro. Y el espíritu se organiza en una anatomía de 7 contracciones almáticas. Ajá. Mira vos. 5 contracciones almáticas. Sí. Bueno, hay un montón de preguntas que dice, bueno, del mal de ojo, de que es un montón que después te las voy a pasar para que las contestes porque ya es imposible, nos quedan 5 minutos de programa. Encantado de la vida. Y pero me gustaría que hables un poquito justamente de estas formaciones que estás por dar, si querés a tu cámara, la explicás como vos quieras, qué es lo que vas a tratar, todas esas formaciones y que expliques un poquito de esto, ¿querés? Muchas gracias, sí. Lo que nosotros vamos a hacer es abrir un ciclo de 5 conferencias donde cada conferencia es comienza y termina en sí misma, es unitaria, donde se va a desarrollar siempre desde la perspectiva de la Cábala diferentes temáticas inherentes a la vida cotidiana. Es decir, bajar esto acá, por supuesto, a lo terrenal. Porque el Hidush Surah es un movimiento que entiende que el misticismo tiene que estar al servicio de las alternativas de la vida cotidiana. Si no queda ahí bollando en la estratosfera. Pero es que justamente hay una disquisición. Nosotros decimos que hay cabalistas y hay cabalólogos. El cabalólogo es un sujeto que se leyó todos los libros y que no bajó ninguna experiencia. No tiene ninguna transformación. Y luego tenés el sujeto que hace transitar la experiencia del aprendizaje de la Cábala por sí mismo. Entonces hay una transformación. Entonces nosotros esta noche a las 20 horas en Manantial, Urquiza 1882, vamos a dar una conferencia sobre el Shlichut, es decir, sobre la misión que tiene tu espíritu en esta vida, en este mundo, en este momento. ¿Cómo se hace para decodificar esa información y cómo hago para yo conjugar todos los otros componentes y ponerlo al servicio de ese propósito? ¿Por qué? Porque como hablábamos fuera de cámara, cuando tanto Valeria en su caso como en el mío, cuando nosotros elegimos seguir a nuestros guías, seguir a ese impulso, resulta que tenemos la experiencia de que todo el universo se organiza. Se acaban las dificultades y yo empiezo a fluir en una vida mucho más rica y sin enojosos problemas, trastornos. Y si los hubiera, esos problemas y trastornos, soy capaz de decodificar la información que tienen dentro. ¿Sí? Eso es esta noche. El martes que viene, no, el otro martes, que ya oportunamente lo anunciaremos, vamos a abrir un debate muy interesante, que es IA versus IDE. Ajá. Inteligencia artificial versus inteligencia divina. Porque hoy por hoy las personas están peligrosamente
haciéndose asesorar en procesos íntimos del alma con una inteligencia algorítmica que no tiene alma. Claro. Que tiene mucha información y que es injustamente llamada inteligencia artificial, porque en realidad debería llamarse inteligencia comunal, porque se basa en el cúmulo de información que obtuvo la humanidad hasta hoy. Claro. Así que es una inteligencia común Sí. que propone procesos de razonamiento, pero que no tiene alma. Y la gente está recurriendo masivamente a esto porque carece de la información como para ponerse en contacto con la inteligencia divina. Después después vas a ir develando después estamos llevando adelante el segundo nivel del diplomado de Cábala, el manantial también, los días miércoles, los días jueves. Los días miércoles yo estoy dando un curso introductorio de Cábala. Y luego de los trabajos de investigación de Cábala sumados a los estudios de psicoterapia, a mí me atrae mucho el enfoque lacaniano. Hemos desarrollado una terapia que se llama terapia integrativa de reflexión asistida, que realmente tiene muy buenos resultados en la gestión de las emociones, en la comprensión de los procesos de duelo, en el proceso de la comprensión de la herida narcisista de la infancia, si lo hubiera. En fin, hay una serie de procesos que están anudando la capacidad expresiva del alma, la están amordazando detrás de una mente que está bloqueada por la experiencia que no supo metabolizar. Entonces lo que hacemos es trabajar el desanudamiento de esos bloqueos a los efectos de que el proyecto espiritual superior se exprese con más nitidez en la vida. Perfecto. Bien, a tu cámara, por favor, ¿le podés dejar tus redes, tu teléfono de contacto para aquellos que quieran asistir a tus charlas o empezar la formación esta que estás dando o asistir también a tus terapias o consultarte por algo? Bueno, a ver, yo te propongo otra cosa. Yo te propongo que en lo sucesivo, dado que vamos a contratar el espacio publicitario tuyo, ahí vamos a dar esa información. Yo lo que sí puedo decir es que estas conferencias van a suceder siempre los martes que se anuncian, un martes sí, un martes no, en Urquiza 1882, que es el Centro de Luz Manantial, lugar donde también tengo un consultorio y donde se dictan los cursos de Cábala. Lo de las redes y todo eso me pones en evidencia, porque soy un analfabeto tecnológico. Yo la verdad, eso no lo hago. Eso lo hace mi community manager. Así que oportunamente yo voy a compartir a través de tu programa esa información. Mi teléfono es 3873 120 210. Bien. A ese número me llaman y me encuentran. ¿Sí? Hasta ahí llegó. Bueno, muy bien. Yo puedo leer el Sefer Yetzirah en hebreo, en inglés y en castellano, pero lo de las redes me supera. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por haber venido al programa. Realmente hermoso. Como te dije, queda el compromiso de tratar de responder todas las preguntas de la audiencia, y a ustedes nos vemos el martes que viene por la pantalla de Canal 2 cuando se vuelvan a abrir las puertas de este consultorio de Medicina para el Alma. Chao, nos vemos, gracias, chao, chao. Chao a la gente de TikTok.